Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Es un placer estar con vosotros y en primer lugar quería daros las gracias a todos por los mensajes de apoyo, de cariño, de ánimo, por esta aventura de aprendizaje que estoy llevando a cabo y que, bien, me demuestra que está en la buena línea cuando algunos de vosotros ya me habéis dicho que parte de esa información que estamos compartiendo, que es de valor y de inspiración para todos los miembros de esta comunidad, os sirve de apoyo, os sirve de ayuda para ir probando e implementando ciertos patrones, ciertas ideas en vuestras vidas, y sobre todo la idea es que nos sirva, que lo podamos transferir a nuestro día a día y sobre todo, y lo más importante, que nos funcione y que tenga un impacto positivo. Dicho esto, y una vez agradecido, por supuesto, vuestros mensajes de ánimo y de apoyo, quería hacer un pequeño recordatorio. Si os acordáis, la semana anterior hablamos mucho y de manera reiterada sobre la importancia de los hábitos, de la mano de autores como James Clear, Brian Tracy o Napoleon Hill, todos ellos grandes referentes de la productividad, del éxito y personas que han dedicado su vida, o gran parte de ella, a estudiar los fenómenos, elementos y aspectos que nos conducen al éxito. Si os acordáis, los hábitos no eran más que una serie de acciones que, repetidas y sostenidas en el tiempo, nos permiten lograr resultados atómicos, significativos y altamente interesantes para alcanzar nuestros objetivos. Dicho esto, y para no reiterarme más, ya que lo tenéis en el vídeo anterior y lo podéis consultar sin ningún tipo de problema, yo quería hacer un paso hacia adelante y hacer un poco una reflexión de que la aplicación de los hábitos evidentemente es capital, es algo súper importante para dotar de mayor calidad nuestra vida, pero quiero decir e indicar que al final los hábitos necesitan de un elemento clave a su alrededor para que estos tengan sentido y para que se potencie todo su efecto. Ese concepto es el que trataremos hoy y durante estos días, es el concepto del propósito. Es decir, el propósito viene a ser el por qué hacemos lo que hacemos. Puedes tener una idea muy clara de a dónde te diriges, pero no llegarás lejos si no tienes detrás un porqué. El porqué, a menudo, es la gasolina, es lo que nos impulsa a seguir manteniendo esos hábitos, a seguir yendo en esa dirección y lo que nos permite encontrar un sentido interno a aquello que perseguimos. Cuando no lo tenemos, es altamente probable que acabemos dando círculos a nuestro alrededor, pero sin llegar a ningún puerto, sin llegar a ningún destino. Y es por eso que es capital, es súper importante encontrar un propósito, un fuego interno, un por qué hago lo que hago y por qué sigo persiguiendo esa dirección. Dicho esto, y para tocar este tema e indagar un poco en él, me he guiado de una obra maestra, bajo mi punto de vista, que es el libro de Viktor Frankl, el psiquiatra, que es El hombre en busca de sentido. Esta obra, que es referente en este ámbito del propósito y del sentido, trata un poco sobre la vida de Viktor Frankl, este psiquiatra que realmente marcó un antes y un después en su campo. Ahora hablaremos por qué y de qué manera, ¿no? Al final, este documento, este libro, habla de lo mal que pasó su vida este psiquiatra, lo que llegó a sufrir y al final cómo logró sobreponerse a cada una de las adversidades que iremos comentando. Para situaros un poco, os diré que Viktor Frankl, como digo, es un psiquiatra que lo situamos más o menos a Viena, Austria, los años 30, 40, que era el apogeo de Viena, una ciudad que era un referente a nivel europeo de civismo, de cultura y de arte. Era la cuna del arte y la cultura a nivel europeo. Era el sitio donde los intelectuales se reunían para conocer gente y avanzar a gran velocidad en su campo respectivo profesional. Es ahí, en Viena, en Austria, donde había dos figuras claras y además ligadas también, como Viktor Frankl, al ámbito científico, que eran, por un lado, Sigmund Freud, neurólogo y padre del psicoanálisis, y el señor Adler, que era psicólogo y mano derecha de Freud. Alfred Adler, concretamente. Con lo cual, estas dos figuras acaparan todos los focos mediáticos de esa capital europea como era Viena. Estos dos referentes hacían que el mundo científico bailara a su alrededor, y por eso es notorio y significativo y también destacable que una figura como Viktor Frankl lograra, al final, hacerse su espacio y su lugar entre estos dos bestias del mundo científico. Hasta el punto que un día
fruto de una gran consulta exitosa de Viktor Frankl, le dieron la posibilidad de dirigir un hospital neurológico de Rothschild, un hospital que solo podían acudir las familias judías, como era el origen de la familia de Viktor Frankl. Cabe recordar que eso tenía muchísimo mérito en esa época, ya que en ese momento ya había persecución nazi con las familias de origen judío. Por lo tanto, hacía eso como un reto mayúsculo debido a la situación de agitación social que había en esa época, en ese lugar en concreto. Dicho esto, Viktor Frankl se fue prosperando muy rápido en su campo y debo decir que en un momento dado se le presentó una gran disyuntiva, un gran quebradero de cabeza. Tenía que decidir por qué. Se le presentó la oportunidad de ir a estudiar y avanzar a nivel profesional a Estados Unidos y tenía visado para ir a ese país. Sin embargo, su familia, por aquel entonces ya, como he dicho, ese clima de agitación llevaba a que las familias de origen judío ya eran confinadas, las sinagogas eran quemadas y selladas, y además la gente ya iba siendo reclutada a los campos de concentración, como el de Auschwitz, donde iría el propio Viktor Frankl posteriormente. Pero Viktor Frankl se encontró en esa disyuntiva, la disyuntiva de tener una familia que estaba siendo ya confinada y llevada a los campos de concentración, ya que sus papeles no les permitían librarse de este tipo de acciones, y en cambio Viktor Frankl, como era brillante en su campo, se le ofreció la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos. Y se le presentó esa posibilidad de decir, oye, ¿qué hago en este momento? ¿Sigo sumando y sigo creciendo a nivel profesional o voy con mi familia? Sus padres ya eran muy mayores y precisaban de la presencia de un joven, porque tenían una salud ya más bien comprometida. Y ahí fue donde los caminos se juntaron, es decir, Viktor Frankl tomó la decisión de dejar colgada su carrera e irse con sus padres a la espera de no ser reclutados, pero finalmente lo fueron y fueron a Auschwitz. La madre de Viktor Frankl al poco tiempo murió. El padre murió también al tiempo después y la mujer, que por cierto estaba embarazada de su primer bebé, la obligaron a abortar, porque era lo que hacían los nazis con la gente de origen judío, y la mujer de Viktor Frankl también acabaría muriendo, con lo cual se quedó sin familia. A todo este tiempo, en el campo de concentración, Viktor Frankl desarrolló un estado podríamos decir, de resiliencia, desarrolló una capacidad de resiliencia bastante alta, pero a pesar de ello, pues pasó hambrunas, pasó frío, le faltaba vestimenta, su obra de más de 20 años fue destrozada a las puertas de la entrada de Auschwitz por parte del servicio de ahí de seguridad, que se rieron en su cara y le rompieron en sus narices la obra de más de 20 años de profesión, la cual él había intentado esconder. Quiero decir que al final se tuvo que sobreponer a muchos baches, a muchos obstáculos, y tuvo que seguir, no le quedó otra. Tomó esa fortaleza, tomó ese camino y nunca se rindió, siempre siguió, a pesar de las adversidades, a pesar de tener un bajo ánimo, de estar malnutrido, porque apenas comía. Es decir, no eran las mejores situaciones, había perdido a toda su familia. Un buen día salió del campo de concentración y se refugió en Múnich, donde intentó recuperar parte de su tranquilidad a nivel mental, de su capacidad física, evidentemente con una dificultad añadida, que es que cuando volvió allí, a Viena posteriormente, encontró que ya no tenía ningún familiar, nadie se había salvado, sus conocidos la mayoría habían muerto en los campos de concentración, a su madre también se enteró que había muerto en la cámara de gas en el campo de concentración al no haber pasado la prueba a la que fue sometida, y al final la gente que conocía un poco estaba en su misma situación precaria, con lo cual no podía salir de ese bucle, por decirlo así. Pero sí que Viktor Frankl desarrolló esa capacidad de seguir adelante, de no rendirse, y destacó como 4 o 5 puntos que eran claves, ¿no? Que es que, de algún modo, siempre es clave el tener un propósito en la vida, saber a dónde te diriges y el por qué, como hemos dicho antes, ¿no? Porque a pesar de las adversidades, a pesar de los conflictos, de los obstáculos, cuando tenemos un porqué,
Eso nos da la energía, la fuerza, la vitalidad, la gasolina para seguir en la rueda, para seguir en el juego. Como mínimo sobreviviendo, ¿sí? A pesar del bajo ánimo, a pesar de no encontrar prácticamente motivos de esperanza. Pero nos agarramos a eso, a ese propósito, y por pequeño que sea, es importante saber encontrarlo, como dice Viktor Frankl. También nos habla de cómo el sufrimiento debe ser atendido como significado, es decir, siempre llegan malos momentos, siempre llegan momentos de sufrimiento, pero incluso en esos momentos podemos utilizar ese sufrimiento como impulsor y catalizador para generar una mejora en nosotros y sobre todo sacar una lección, una experiencia, algo que nos sume y nos mejore lo que ya teníamos. A veces el dolor nos lleva a campos desconocidos y en esas situaciones y en esos instantes, en esos momentos, es cuando, a pesar de que cuesta, crecemos muchísimo como personas. A pesar del dolor, a pesar de estar en lugares y en situaciones remotas y poco deseables. Es ahí, fuera de la zona de confort, donde también, incluso en esos lugares, todo puede crearse. ¿Sí? Por otro lado, nos habla también de la libertad interior, y es el hecho de que no podemos controlar siempre o pretender controlar todo aquello que nos rodea o que nos envuelve. No, lo que no está en nuestra mano no depende de nosotros, pero sí que podemos trabajar el hecho de cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Eso sí, nosotros no podemos decir si llueve, si pedrea o cómo nos trata la gente. Pero sí que podemos elegir el cómo reaccionamos cuando nos pasan estas cosas. Si mañana llueve y hace un mal día y nos gusta muchísimo el sol, por feo que nos parezca el día, por poco motivador que nos parezca ese clima, siempre podemos girar esa rueda y encontrar aspectos positivos que nos permitan ponernos en marcha, ir a perseguir aquello que soñamos y deseamos conseguir. ¿Sí? Así que deberíamos ir en esa línea, no tratar de controlar lo que no está en nuestras manos y sí el cómo nos afecta o cómo reaccionamos ante ello. Eso sí está en nuestra mano y está en nuestra posibilidad poderlo trabajar. El libro también nos habla de la especialidad que también desarrolló Viktor Frankl como psiquiatra, que era la logoterapia. Eso hace referencia a una terapia que básicamente se encarga de estudiar y de saber cuál es el propósito de la gente. Y eso lo hace a través de 3 patas o 3 puntos muy claros. 1, a través del trabajo de la creación. 2, mediante el amor o la conexión. Y por último, a través de la forma en que nos tomamos la adversidad. A través de la forma en que afrontamos todo lo malo y todos los obstáculos que nos encontramos en el camino. Esos 3 puntos son los que conforman la logoterapia. Y a través de esa terapia que ha ayudado a tanta gente, logramos que el ser conecte con su propósito, con ese porqué que hablábamos antes y que automáticamente su vida pase a tener sentido. Que no sea lo que hablábamos antes de dar círculos y círculos sin ningún tipo de objetivo que perseguir, sin ningún tipo de meta, porque entonces es como tachar días en un calendario y saber y contar los días que te quedan para irte de este mundo. Y por último, la importancia, y que en esta línea hablábamos, la importancia de vivir el presente, carpe diem, señores. Un día moriremos y no estaremos aquí y el tiempo vuela. Entonces, es muy importante no preocuparse por el futuro, porque eso genera una ansiedad, un estrés, una preocupación innecesaria sobre algo que todavía no ha acontecido. La misma palabra lo dice, preocuparse. No nos ocupemos antes de tiempo. Si hay algo que nos genera un estrés, que nos genera un problema, ya nos ocuparemos, pero no nos preocupemos antes de que ocurra, no nos pongamos la venda antes de la herida, ¿sí? Lo que sí depende de nosotros es vivir el momento presente, que es el que tenemos realmente, señores. El aquí y ahora, el estar con los 5 sentidos puestos en aquello que estamos haciendo, en aquello que queremos conseguir, porque mañana no tenemos ninguna garantía de que llegue. Y a veces, como seres humanos, se nos olvida lo principal, que estamos en una experiencia física con data de caducidad, y que un día iremos a dormir o nos pasará cualquier cosa y a lo mejor no volvemos. Que nos levantamos por la mañana y decimos adiós a nuestros hijos, a nuestros seres queridos,
pensando que somos inmortales y que cada día nos despediremos y volveremos, pero a lo mejor habrá un día que no llegará un siguiente día. Por eso es importante focalizarnos en el aquí y ahora, porque es lo que tenemos, es nuestro bien más preciado. Y a partir de ahí, a partir de ese punto, podemos empezar a construir, pero sin hacer cabalas, sin hacer indagaciones, sin hacer planes a largo plazo, porque eso se nos va y nos genera un estrés y una preocupación y una ansiedad que va en contra del hecho de poder estar presentes, de los nuestros, de nuestra gente, de nuestros proyectos, de nuestros objetivos, sea lo que estemos inmersos, ¿vale? Entonces, es muy importante estos 5 puntos que hemos hablado, que son los 5 puntos principales que trata el libro, pero sobre todo quería quedarme con la actitud del protagonista, de Viktor Frankl, y cómo, a pesar de perder a su familia, a pesar de pasar las canutas en el campo de concentración, rezando para no ir a la cámara de gas, como le había pasado a su mujer, como le pasó a su madre, como le pasó a mucha gente, conocida, amiga, vecinos, porque eso sucedió, pues ese señor tuvo la capacidad de reinventarse, tuvo la capacidad de mirar hacia el futuro, tuvo la capacidad de volver a construir su obra, porque lo volvió a hacer, volvió a lograr con la ayuda de un amigo y el tiempo que tenía en el campo de concentración de ir recuperando la obra que la gente de los campos de concentración le liquidaron en su cara cuando llegó. Eran una obra de más de 20 años de trabajo, de investigaciones. Pues este señor se prometió a sí mismo que volvería a recuperar su trabajo, que volvería a recuperar su vida y que volvería a recobrar su sentido. Y ese fue su propósito. Eso fue lo que le mantuvo en vida, eso es lo que lo mantuvo en el aquí y ahora. El hecho de no parar hasta lograr recuperar su vida, su historia y sus 20 años de trabajo como psiquiatra, ayudando a gente que a día de hoy todavía se nutre y aprende de esa lección. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle un like, haced un comentario, me lo podéis hacer saber de la manera que queráis, os parezca más cómoda, lo dejo en vuestras manos. Y nada, seguimos en esta línea, seguimos aprendiendo, seguimos compartiendo, y ese es el camino, señores. Recordad, carpe diem, no esperéis a mañana, estad presentes, porque la hora, el presente es lo que tenemos, y mañana, si llega bien, y si no, que no nos podamos arrepentir de lo que no hemos hecho, ¿vale? Hasta luego, amigos. Chao, hasta el siguiente vídeo.